Bien, y en este momento el Ministerio de Salud reportó que la ocupación de las camas pediátricas llega al 94%. Vamos a escuchar lo que están hablando en este momento las autoridades de salud. Revisando la situación epidemiológica, el estado de la red y las recomendaciones para prevenir el contagio y poder acudir tempranamente a los centros de atención cuando corresponda. El sistema de vigilancia del laboratorio de nuestro Instituto de Salud Pública ha detectado de manera importante en las últimas semanas y un aumento gradual, pero especialmente importante durante el mes de mayo, de más de la mitad de las muestras de virus respiratorio sincicial en nuestro sistema de vigilancia. Estamos enfrentando este brote de virus respiratorio que es uno de los más grandes de los últimos años. Esto básicamente porque varios años sin circulación de virus respiratorio sincicial genera una población vulnerable y además susceptible a esto y que afecta especialmente a niños menores de 1 año. A esto se suma que el virus respiratorio sincicial no tiene vacuna, de ahí la importancia de las medidas de prevención. A esto se le suma que en estos días esperamos una reducción en las temperaturas y eso conlleva dificultad para ventilar los espacios cerrados y que se asocian las bajas temperaturas también a un aumento de los contagios de los distintos virus que circulan. Es importante que tengamos todas estas medidas para proteger especialmente a los niños menores de 1 año. Junto con el virus respiratorio sincicial también hemos visto que circulan otros tipos de virus, como el virus influenza, para el cual tenemos una vacuna. Los llamamos a todas las personas de los grupos objetivos a vacunarse y poder acceder a esta medida de prevención que nos permitirá reducir la carga asistencial y reducir los casos graves en nuestro país. También es difícil proyectar cómo van a seguir estos virus, pero la experiencia nos dice que en años anteriores en ocasiones existen alzas posteriores a las primeras curvas de virus respiratorio y por eso tenemos que estar especialmente atentos durante las próximas semanas para poder prevenir y poder enfrentar este problema. Y como comentaba recién, una de las principales medidas para prevenir esta infección, especialmente por influenza, son las vacunas. En Chile ya se han inoculado más de 5.800.000 personas, con un avance del grupo objetivo de casi un 66% de ellos. Destacamos la especial buena cobertura de los trabajadores de educación, de los trabajadores de la salud, tanto públicos como privados, pero necesitamos seguir avanzando de manera importante, en especial en las personas embarazadas, en las mujeres embarazadas y también en las personas mayores de 65 años, uno de los grupos más importantes y vulnerables a complicarse gravemente por la influenza. Con esto podemos revisar ahora la ocupación y la situación ocupacional de las camas. Doctora Jaramillo. Muy buenos días a todas y todos. El día 9 de junio del 2023 podemos informar hoy que tenemos 1.113 camas críticas pediátricas habilitadas en el sistema integrado, es decir, público y privado, lo que implica un aumento del 50,1% respecto a las 738 camas de dotación basal, que son las camas con las que se cuenta habitualmente. El total de la ocupación alcanza 1.038 camas críticas pediátricas, que corresponden al 93,3% del total de las camas. Hay un 92,4% del sistema público y un 95,6% en el sistema privado. La ocupación integral de las camas varía a nivel nacional, como lo hemos explicado, porque precisamente la circulación viral es diferente en los distintos territorios y por tanto la demanda asistencial es diferente. Y es así como tenemos un 42% de ocupación en servicios de salud del norte, como el Servicio de Salud de Antofagasta, hasta un 100% de ocupación como en el Servicio de Salud Valparaíso, San Antonio, Metropolitano Norte, Occidente, Metropolitano Sur, Servicio de Salud Ñuble, Concepción, Chiloé y Magallanes. Hasta las 17 horas del día 9 de junio de ayer se realizaron 9 traslados exitosos
a través de la unidad de gestión centralizada de casos, y 6 traslados que estaban en proceso, que al día de hoy están realizados. Durante toda la campaña se han realizado aproximadamente 190 traslados pediátricos de origen respiratorio, de los cuales 58 de ellos han sido derivados al sistema privado. Como estamos mostrando en alguna de las gráficas, entonces tenemos los índices de ocupación que están desagregados, que los van a poder mirar para no detenernos en aquello, y decirles en el fondo que hoy en las camas críticas, repetir la cifra, tenemos un porcentaje de ocupación de 93,3%, que equivale a 75 camas disponibles el día de hoy en el sistema integrado. En camas de cuidados medios tenemos 87,1%, que equivale a 222 camas en el sistema integrado, y de ocupación de cuidados básicos, un 67,8%, que equivale a 325 camas de cuidados básicos en el sistema integrado. Con respecto a las atenciones de urgencia, como dijo el doctor García, aquí queremos hacer un llamado porque sabemos que va a haber un aumento en la consulta a los servicios de urgencia, porque posteriormente un día de lluvia, donde además baja la temperatura, habitualmente tenemos un aumento de la consulta. Y es por eso que les queremos pedir encarecidamente que podamos hacer un buen uso de la red de los servicios de urgencia. Y esto no quiere decir que se queden en casa y que no consulten a tiempo, sino más bien que prioricemos, que nos ayuden a informar cuáles son aquellas medidas que necesitamos que las personas puedan consultar. La demanda de los servicios de urgencia está aumentada en la población hoy más vulnerable, que son los niños menores de 1 año, y específicamente concentrada en los niños menores de 6 meses. Por tanto, es ahí donde nosotros tenemos que poner el foco para poder hacer un buen uso de la red. Y las personas mayores de 65 años o personas que tienen patologías crónicas o que están en tratamiento oncológico, que también están consultando en un porcentaje mayor en estas semanas. Entonces, lo importante aquí nuevamente es que nos vamos a detener un par de minutos en los signos de alerta. Sabemos que se ha generado una alta tensión precisamente por tratar de identificar cuáles son los signos que tienen que hacerme consultar si yo tengo un bebé pequeño en el fondo y que tiene algunos de estos signos de alerta. Como dijimos ayer, una de las cosas principales es que el cuidador principal, la mamá, el papá, conocen perfectamente a su guagüita, y en ese sentido la idea es estar pendiente de aquellas cosas que hoy vamos a generar como alertas, ¿sí? como botones rojos en los que nosotros tenemos que poner atención. Una de las cosas más importantes es que si nuestro bebé deja de alimentarse, se siente muy decaído, no está lo atento y lo activo que está habitualmente, empieza a tener tos, empieza a tener una coloración azulada o pálida, blanquecina alrededor de la boca. Si ustedes ven que los deditos de las manos también empiezan a tener una coloración distinta, las uñitas. Como dijimos ayer, tratar de observar al bebé, ojalá con poca ropa o con el tórax desnudo, para que podamos ver cómo está respirando, ver cómo están las costillitas, observar siempre la nariz para saber y tener claridad, digamos, del aleteo nasal, que es esta dificultad que se hace evidente porque al niño le cuesta ingresar el aire, por lo tanto empieza a moverse la nariz de una manera distinta, que empieza a silbarle el pecho. Las mamás llegan contándonos a la urgencia y dicen es que empezó con silbido de pecho y rápidamente empezó a tener una respiración distinta. Cuando se escucha a distancia el silbido de pecho y la fiebre, como decíamos ayer, en niños menores de 1 mes que tengan fiebre, temperatura sobre 37,5, tenemos que empezar a preocuparnos. Estos
signos no aparecen aisladamente, entonces es muy importante ver la condición general del bebé. Si el bebé está activo, está impecable y tiene un poquito de fiebre, en el fondo tampoco es motivo de consulta inmediata. Aquí lo más importante es que podamos usar adecuadamente la red. Y para usar adecuadamente la red necesitamos poder consultar a los centros de salud familiar, que además tienen la particularidad de que conocen al bebé, conocen habitualmente a la familia, a los SAPU, que son los servicios de urgencia del nivel primario de atención, y a los SAR, que son servicios de urgencia que tienen una resolutividad distinta, porque tienen exámenes, tienen radiografías de tórax, tienen médicos que están con una capacitación y una formación distinta. Y los servicios de urgencia, por supuesto. Los servicios de urgencias hospitalarios, la idea es que en el fondo, si ustedes ven que el niño tiene alguna dificultad, puedan acudir a los servicios de urgencia hospitalarios. Doctor. Es importante recalcar, todos los que somos padres, como la doctora Jaramillo, entendemos la angustia que es qué hacer en el momento de encontrar estos síntomas, estos signos en nuestros niños, y cómo ocupar también la red asistencial. Para eso también contamos con el apoyo y una red de profesionales a lo largo del país, y a un teléfono que es el de Salud Responde, el 600-360-7777, que podrá orientar a todas las mamás, a los papás, a los cuidadores de los niños pequeños para poder acudir al lugar que más le va a convenir en caso de tener algún problema, u orientarlo en cómo manejar esa situación. También es fundamental que previnamos nosotros todos las infecciones y cortemos la cadena de transmisión. El virus respiratorio sincicial es un virus que causa una enfermedad muy grave, especialmente en los niños más pequeños. Y por eso necesitamos estar atentos a todas estas medidas de prevención, especialmente ahora en los momentos de más frío, en los momentos donde no podemos ventilar de manera adecuada nuestros espacios cerrados. A los niños que son menores de 1 año, no llevarlos a reuniones sociales, no juntarlos con otras personas que pudiesen estar enfermas con síntomas respiratorios, va a ser fundamental para prevenir y reducir el riesgo de contagio. El Ministerio de Trabajo también ha manifestado la importancia de poder realizar el teletrabajo en las ocasiones que se puedan en cuidadores de estos niños para reducir el riesgo de contagio y de enfermedad grave. Que el día de ayer no lo dijimos y nos preguntaron acerca de la hospitalización domiciliaria. Es importante que confíen las indicaciones que se les da en los servicios de urgencia. Es decir, si en algún minuto en el servicio de urgencia les dicen que el niño va a ingresar al programa de hospitalización domiciliaria, ustedes tienen que confiar, porque nos han contado en los servicios de urgencia que los papás a veces se ponen un poco resistentes a la hospitalización domiciliaria. La hospitalización domiciliaria es un cupo de niños que van a poder estar hospitalizados en su casa. ¿Qué quiere decir eso? Que los cuidados son los mismos que recibirían en una cama básica de un hospital, en donde los va a ir a visitar el equipo clínico interdisciplinario que necesite manejar este caso con el niño. Es decir, va a ir el kinesiólogo, va a haber un enfermero, va a haber un médico que va a estar supervisando el tratamiento de este pequeño o esta pequeña, y que en el fondo van a estar además contactados con el hospital de origen. En caso de que el niño necesite una reevaluación o necesite ingresar, va a poder ingresar. Porque ha habido, digamos, alguna resistencia. Es lógico, porque es una modalidad de hospitalización en pediátrico que lleva un tiempo instalándose, pero que probablemente no está tan familiarizada la gente con que existe y en qué consiste. No es una atención domiciliaria como la que se hace habitualmente desde la atención primaria, sino es una hospitalización con todos los criterios, en el fondo, de seguridad y de calidad. El seguimiento y las atenciones permanentes a cada uno de los niños, que pueden también estar cercanos a sus padres, a sus madres, sus cuidadores. Y es importante tratar de evitar justamente estos casos graves que requieran tanto una hospitalización en un hospital o incluso también la domiciliaria. Y eso es el llamado también que queremos hacer a toda la población. En caso de tener síntomas respiratorios, el uso de mascarilla es fundamental, porque protege al resto y corta la cadena de transmisión. Usar mascarillas en lugares aglomerados va a ser importante, como el transporte público.
cubrirse la nariz al estornudar, ocupar pañuelos desechables y eliminarlos inmediatamente. Y cosas importantes que teníamos y que hace muchos años se ha estado reforzando: evitar la contaminación intradomiciliaria, no fumar al interior del hogar. Eso genera mayores problemas en los niños más pequeños y aumenta la probabilidad de enfermar y de enfermar grave por enfermedades respiratorias. Y le solicitamos especialmente a las personas mayores a vacunarse, a protegerse para la influenza, a que podamos aumentar ese 65%, ese 55% de cobertura de vacunación, porque esperamos en las próximas semanas también que siga circulando influenza tipo A y esta vacuna nos protege a todas y a todos. Que nos parece importante poder transmitir en la casa es que cuando aumenta el frío y cuando de alguna manera empezamos a tener medidas de calefacción dentro de la casa, tenemos que tener un cuidado especial en la prevención de los accidentes por quemaduras. Hemos tenido también en los últimos días que gestionar muchos casos de niños con quemaduras por agua caliente o con quemaduras por fuego. Entonces es importante optimizar también aquellas medidas de cuidado que tienen que ver con precisamente el aumento de la calefacción, el uso de las bolsas de agua caliente, el uso de alguna manera de medidas de calefacción que pueden aumentar el riesgo domiciliario de accidentes por quemadura. Con eso finalizamos el reporte del día de hoy. Damos el pase a las preguntas de la prensa. Bien, escuchamos a Cristian García, jefe del Departamento de Epidemiología, y también a Fabiola Jaramillo, jefa de la red de gestión de red asistencial, actualizando la situación de las camas críticas. Vamos a escuchar parte de las preguntas que se les hacen en este momento cuando actualizan la ocupación de las camas críticas a un 93%. Escuchemos las consultas. Posterior a las vacaciones de invierno, haya este pic y que además sean después los adultos quienes se comiencen a infectar también de otros virus como la influenza, por ejemplo. Y no sería nada positivo, por supuesto, para el sistema de salud ver tanta preocupación en el sistema de salud para los más pequeños como también para los adultos. ¿Qué medidas se están tomando para poder enfrentar esta situación que ya algunos expertos están previendo? Bueno, desde el punto de vista epidemiológico es lo que nos han mostrado las cifras en varios años anteriores y prepandemia. Si bien este no es un año habitual y de hecho es muy difícil predecir cómo va a seguir la curva de circulación de los virus, después de ver, y eso es lo que ocurría antes de pandemia, unas alzas en BRS, también se veían posteriormente alzas de otro tipo de virus, por ejemplo, influenza A principalmente. Históricamente, en agosto y muchas veces incluso un poco más tardío, también se veían unas pequeñas alzas que no eran tan importantes como las del invierno, porque las personas están más en contacto, están más cercanas una al otro y aumentan los contagios. Sí, es importante que estas alzas, y lo que se esperaría es que tuviésemos alzas de influenza. Lo clave es que tenemos oportunidad para prevenir y que la vacuna contra la influenza es una vacuna efectiva y que nos va a proteger. Por eso el llamado que hacemos insistente y que lo hacemos el llamado especialmente a las personas mayores de 65 años a vacunarse para evitar enfermar gravemente por influenza. Doctora Jaramillo, la ocupación de cama en la región metropolitana, ¿cuánto asciende? La ocupación de las camas en la metropolitana hoy tenemos en el espacio privado está en el 95.6% y en el espacio público estamos alrededor del 94%, ahí aumenta un poquito cuando nos centramos en la metropolitana. Decirles nuevamente que la ocupación de las camas es dinámico. El número que nosotros damos es un número que se va convirtiendo, precisamente por eso les empezamos a informar el resto del número de las camas, de las distintas complejidades para poder analizarlo. Siguiente pregunta, Canal 13. Muy buen día. Bueno, consultarles por las camas, el sector privado, respecto a algunas clínicas también ya han dicho que hay camas disponibles para recibir a pacientes derivados. ¿Cómo preguntarles cómo se está realizando este trabajo de coordinación con el sector privado respecto a las camas disponibles que ellos dicen que tienen?
Bueno, como les decíamos, el sistema de camas es un sistema que funciona de manera integrado. Entonces, lo que hace cada una de las clínicas es que tributa a la misma plataforma donde tributa el sistema público, que es la plataforma de la Unidad Centralizada de Gestión de Casos. Y por tanto, lo que nosotros hacemos es que cada una de las clínicas nos va informando el número de cupos que va generando. No obstante, como esto es tan dinámico, pasa que si nosotros hacemos un corte, muchas veces las clínicas privadas nos dicen tenemos, no sé, ayer por ejemplo era uno de los ejemplos que nos decían, la Metropolitana en el sistema privado estaba con 100% de ocupación, sin embargo nosotros realizamos ayer por lo menos 6 movimientos a clínicas privadas porque es tan dinámico que las mismas clínicas van aperturando nuevos cupos y nos los van notificando dinámicamente. Entonces, en general, hay una comunicación que es formal a través de la plataforma y hay una comunicación que se realiza directamente con las clínicas cuando entramos en un requerimiento específico. Cuando, por ejemplo, necesitamos un requerimiento específico como algún niño que requiere ECMO, por ejemplo, se hace una solicitud dirigida a los espacios públicos y privados que tienen esta prestación. Entonces, en realidad es muy dinámico y efectivamente hemos estado trabajando con todas las clínicas. Ahora tenemos un par de visitas programadas durante la mañana, pero la forma es la que le contaba. Notifican el número de camas habilitadas, las disponibles y las ocupadas, igual como tributa el sistema público. Y para dejarlo aún más claro, respecto a la región metropolitana, ¿hay camas disponibles actualmente? Y si sí, ¿cuántas hay? En la región metropolitana tenemos camas disponibles. Actualmente, como les decíamos, nosotros estamos haciendo en este minuto traslados que se generan tanto al espacio público como al espacio privado. Antes de entrar a esta reunión, nosotros estuvimos en una reunión de coordinación en donde en el corte, por ejemplo, de las 6 de la mañana no habían disponibles 2 camas que necesitábamos y a las 10 de la mañana estaban disponibles las camas. Por tanto, es muy relativo la ocupación de las camas. En general, el porcentaje de camas disponibles, hoy nosotros tenemos alrededor de 75 camas críticas que están disponibles y que, críticas que son UCI y UTI, pero frente a los requerimientos especiales los gestionamos caso a caso. Entonces, la verdad es que están disponibles, están con la posibilidad de reconvertirse, de complejizarse, como lo hemos comentado en otras oportunidades, y que no necesariamente son los cupos que probablemente a veces aparecen. Siguiente pregunta. A raíz de que habían mencionado como el teletrabajo como una de las posibles medidas para sobrellevar esta atención hospitalaria como solución, quería preguntarles si es posible también o está en veremos la extensión del postnatal también como una posible medida. Bueno, el postnatal es una materia de ley y por lo tanto eso debe pasar por otras instancias, por acuerdos transversales para poder hacer cualquier tipo de cambio. Es una medida, de hecho, tener un postnatal que sea de 6 meses protege muchísimo a los niños. Mantener una lactancia materna los protege porque también tenemos el traspaso de anticuerpos de la madre a los niños. Así que en el escenario actual, como está diseñado y como está el postnatal, es una medida adecuada para la prevención. Que tiene que ver a propósito de su pregunta, que tiene que ver con cómo nos estamos preparando también, si es que hubiera un aumento o un pic en el fondo de influenza que requiriera un aumento de la atención en adultos. Y eso también queremos destacar, que ha habido un importante incremento de la hospitalización domiciliaria también en adultos para las camas básicas y para muchas veces los cuidados medios, y que hay un aumento también muy importante de cupos que permiten la ventilación no invasiva y en algunos casos invasiva en el espacio domiciliario. Entonces, en realidad no solamente pensar que las camas son aquellas que están dentro de los establecimientos, sino que hay una serie de estrategias que permiten, en el fondo, el cuidado especializado y el cuidado clínico en el domicilio de las personas.
Seguimos con Chilevisión. Hola, muy buenas tardes ya. Yo les quiero hacer una consulta, solamente saber si se ha pensado o se ha planeado, considerando que vamos recién a entrar al invierno, si se ha considerado la posibilidad de volver a la obligatoriedad de las mascarillas o alguna medida, por ejemplo, en los colegios, considerando, sabemos que son los menores de 1 año los que están más críticos, pero finalmente ellos son cuidados por adultos o tienen contacto estrecho con sus hermanos, por ejemplo. Por eso la consulta, si se ha pensado en estas medidas de volver a las mascarillas o alguna medida en especial en los colegios, por ejemplo. Gracias. Las mascarillas siempre han sido recomendadas de manera fuerte y fuertemente para prevenir los virus respiratorios. Lo hicimos con el COVID y también es una medida que sirve para los virus del invierno. En acuerdos con múltiples expertos y sociedades científicas, se ha planteado y se ha discutido esto y se ha acordado mantener esta recomendación, más no la obligatoriedad, dado que cualquier medida obligatoria necesita también medidas de fiscalización, implica una maquinaria importante. Por eso el llamado es a la responsabilidad también de todos y cada uno de nosotros, que ocupar la mascarilla, en caso de que tengamos síntomas, va a prevenir, contagiar y proteger al resto de las personas. Y eso nos va a permitir también enfrentar mucho mejor de lo que como se viene el invierno. Otro punto muy importante para proteger a todos los niños desde las cunas y a los niños en los colegios es evitar ir y también al trabajo, ¿por qué no? Cuando uno tiene síntomas, evitar y ojalá hacer teletrabajo o que el niño no vaya con fiebre al colegio, que no vaya con síntomas respiratorios, porque así evitamos que contagien a otras personas. Es muy importante en ese sentido también volver a comunicarnos directamente con los niños. Los niños aprendieron mucho de la pandemia. Los niños aprendieron y fueron muy rigurosos en el uso de la mascarilla cuando había peligro. Entonces, en ese sentido, si nosotros volvemos a comunicarnos con los niños, les explicamos a los niños que mientras tengan tos, tienen que usar la mascarilla para poder ir al colegio, los niños lo van a hacer. Si les explicamos que hay que volver a usar el alcohol gel, como lo usaban en los momentos de pandemia, también lo van a poder usar. El virus sincicial es un virus que se mantiene además en las superficies más tiempo de lo habitual y por eso es tan importante ventilar, aunque sean 10 minutos intermitentemente, porque sabemos que hace frío y por tanto es más difícil ventilar. Sin embargo, si nosotros le inculcamos y volvemos a conversar con los niños y les volvemos a decir que hay una advertencia, que necesitamos que ellos nos ayuden a cuidar a sus hermanitos, que ellos nos ayuden a protegerse también en la sala de clase, lo van a hacer sin ningún inconveniente. Yo creo que tenemos que tratar de volver a poner el foco y a comunicarnos con nuestros niños. Siguiente pregunta, 24H. Hola, buen día. Preguntarles respecto de las cifras, ¿no?, de menores fallecidos. Hasta el día de ayer entendíamos eran 4 los menores fallecidos. Queremos saber si existe una nueva información, se circula información respecto de un 5º menor que habría fallecido. Recurrimos a ustedes para poder confirmar esa información. Y lo otro, saber si se está pensando activar el plan Código Azul respecto de las bajas temperaturas que vienen. Respecto a las cifras, nosotros tenemos un sistema muy robusto de estadísticas vitales y eso es nuestro departamento de Estadística e Información en Salud, que trabaja coordinadamente con el registro civil. Las cifras oficiales son aquellas que se registran y que llegan por vía formal. Y hacemos el llamado también a todas y a todos, y también el llamado a todos los medios de comunicación a informarse y ayudarnos a reportar las cifras que son oficiales y que son revisadas. Hay un riguroso proceso de evaluación, revisión, para poder clasificar exactamente de qué es la causa de muerte. Y eso pasa para las enfermedades respiratorias como para todas. Por lo tanto, nosotros, y cada semana epidemiológica se cierran los fines de semana, han existido oficialmente hasta la semana número 22 3 fallecidos por enfermedades respiratorias, que eso es algo que nosotros hemos visto que está dentro de lo que se han visto en años anteriores. Por supuesto, vamos a estar viendo y vamos a ver que pueden existir otras más, pero el llamado es justamente a ver las cifras oficiales que sean validadas y reconocidas por el Departamento de Estadística e Información de la Salud, el DEIS, y por el Registro Civil. Disculpe que insista, pero para saber cuál es la cifra exacta, la cifra oficial respecto de menores fallecidos. La cifra oficial hasta semana 22, semana epidemiológica 22, son 3 niños fallecidos menores de 1 año. ¿No hay un quinto del que se estaría hablando ahí?
Pueden haber, pero eso pasa por un proceso de validación de los datos. Por lo tanto, lo oficial va a ser en el momento que el Departamento de Estadística, el DEIS, haga el levantamiento de información. Pasamos a la última pregunta, Radio Agricultura. Muy buenos días a ambos. Les quiero preguntar cuál es la situación, más que nada, que se vive en el extremo sur del país. Hoy día se informó que en Chiloé los niños son atendidos a 2.600 kilómetros de distancia y justamente en este difícil panorama los 2 hospitales nuevos aún no han podido ser abiertos porque les falta. Bien, escuchábamos acceso. entonces a las autoridades del MinSal, Cristian García, jefe del Departamento de Epidemiología, y también Fabiola Jaramillo, hablando de la actualización de la situación crítica en nuestro país. Las camas pediátricas críticas llegan al 93%, hay un poco más de disponibilidad. 75 camas a nivel total en el país, y lo que conversaba ahí el jefe de epidemiología, la cantidad de fallecidos. Ayer al menos desde el Ministerio de Salud se había confirmado un cuarto menor fallecido producto de estos virus respiratorios. Vamos a seguir avanzando en las noticias, vamos a seguir muy pendientes a esto también dentro de las próximas ediciones, pero ahora también vamos a revisar una buena noticia para nuestro país, porque este lunes la Fuerza Aérea de Chile lanzará al espacio el satélite chileno Fasat Delta. El lanzamiento se realizará en Estados Unidos mediante